descarga en el líquido de... ¿Cómo están, jovencitos? Muy buenas noches. Gusto saludarlos. Pero solamente somos 17, 18. Ah, recién están llegando, ¿no? Oh. Deidrma, ay señor, ya, me voy. Ah, me voy. Bueno, vamos a continuar, ya vamos a continuar acá. Lo siguiente, ¿no? Acá nos dice identificar, dice, estas sustancias de acuerdo a su composición, ¿ya? Nitrógeno, ¿qué será? ¿Qué será el nitrógeno? Elemento, ¿verdad? Elemento, ¿verdad? Elemento, claro. Es una sustancia que no se puede separar en otra más sencilla, ¿no? Elemento, ¿ya? El bronce, ¿qué vendría a ser el bronce? ¿Qué dijimos que era? El bronce es una aleación. Mezcla, entonces. Eso es una mezcla. Es una mezcla, ¿ya? Vapor de agua. Compuesto. El compuesto es, el vapor de agua es agua en forma de gas, ¿no? Agua gaseosa, ¿ya? Es compuesto, ¿ya? Ok. Pues ahí también tienen sus claves. A ver, los estados de la materia, en los distintos tipos de materia que hay, ¿no es cierto? Acá claramente están diferenciados en los estados que pueden ser sólido, líquido o gas, ¿no? Sólido, líquido o gas, ¿ya? Se les llama estados de agregación porque es la manera como se agregan, dice, las partículas, ¿no? Hay un cuarto estado, profesor, sí, el cuarto estado de la materia se le llama plasma, ¿no? Y es un estado que no se encuentra de forma natural en nuestro planeta, ¿no es cierto? Y esto va a depender, dice, de la temperatura a la cual se encuentra la masa, ¿ya? Tienen características que lo hacen diferente, ¿no? De cada uno de los estados, ¿no? El sólido, por ejemplo, su forma y volumen definido, las fuerzas de cohesión predominan, ¿no? En cuanto a las fuerzas de repulsión, las moléculas se mantienen juntas de manera ordenada, con escasa libertad de movimiento, ¿verdad? El líquido, dice, tiene forma indefinida, volumen indefinido, perdón, tiene forma indefinida y volumen definido. Predominan las fuerzas de cohesión, pero con mayor libertad de movimiento. Fuerzas de cohesión, bueno, predominan las fuerzas de cohesión, pero casi son iguales, ¿no? O equivalentes a las fuerzas de repulsión. La diferencia es que tienen mayor libertad de movimiento, ¿no? Y como están cerca, dice, unas de otras, tienden a moverse, ¿no? Tienden a moverse. Por eso les llaman fluidos a los líquidos, ¿no? Gaseoso, tienen, dice, forma y volumen indefinidos. Predominan las fuerzas de repulsión, ¿no? Las moléculas están separadas entre sí unas distancias grandes en comparación al tamaño de las moléculas. ¿Ya? Y el estado de plasma, dice, que es, primero, es un gas, dice, que está en forma ionizada y se genera por la combustión a altas temperaturas, ¿no? Alrededor de 1000 y 10.000 grados Celsius, lo que ocasiona que los átomos pierdan sus electrones y queden átomos con carga positiva, llamados cationes, capaces de conducir, dice, la electricidad y ser influenciados por campos magnéticos. Este estado se encuentra, dice, en las estrellas, las nebulosas y otros cuerpos estelares, de modo que constituyen el material más abundante del universo.
¿Ah? Interesante, ¿no? Hablar del estado plasmático. Acá más o menos están los esquemas, ¿no? Acá están ordenados, acá tienen una libertad, ¿no? Que los permite fluir. Acá están muy separados, ¿no? Obviamente es el aumento de energía lo que hace que también estas moléculas estén así, ¿no? ¿Ya? Así. Incluso hay un quinto estado de agregación, que es para que ustedes lean, ¿ya? Antes de hablar de las propiedades de la materia, vámonos a la práctica. Um, a la biomédica, ¿no? A ver, de las siguientes proposiciones, ¿cuántas son correctas con respecto a la materia? A ver, rápidamente nomás. A ver, la materia que tiene, dice, propiedades idénticas en todas sus partes es homogénea. ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro. Una sustancia es homogénea y no presenta composición definida. Falso, ¿no? Falso. Una de las características de una mezcla es su composición definida. Falso. Un material homogéneo y de composición variable es un compuesto. Falso también, ¿no? Falso. Porque si es homogéneo, la composición dice que no puede ser variable, ¿no? Una mezcla resulta la unión de dos o más sustancias donde cada una conserva su identidad. Sí, Verdadero. es verdad, ¿no? Entonces solamente hay dos, marcamos la B. ¿Ya? Si tenemos, dice, una sustancia que se comporta así, entonces, ¿cómo la podemos clasificar? A ver, ¿qué tiene? Tiene análisis reporta el tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno, ¿no? Una cantidad X, Y y Z, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir de esto? ¿Qué clase de sustancia es? Compuesto. Es un compuesto, claro, es un compuesto, ¿no? Es un compuesto X, Y y Z, ¿no? ¿Cuánto será? No sé, no sé, podemos hallar, pero no es necesario ahorita, no es para nosotros. A ver, ¿qué dice acá? A ver, hay que leer esto, ¿no? A ver, puede ser un compuesto o una mezcla. Y no, esto no es una mezcla. ¿Ah? No es una mezcla. Una mezcla de elementos es un compuesto. ¿Ah? Solamente es un compuesto. Sí, sí, no interesa, claro. De repente lo pongo acá el oxígeno, acá el hidrógeno y acá el carbono, ¿no? Ahorita no podemos decir, pero es la unión de tres elementos diferentes, es un compuesto, no puede ser una mezcla. Podemos ponerlo de diferentes maneras. No sabemos ahorita cuánto es. Podemos hallar, sí, podemos hallar, no es el tema, pero acá hay tres elementos diferentes que están unidos, entonces es un compuesto. ¿Ya? Bueno, que quede claro esto, no vamos a discutir de eso, ¿ya? Vamos a la 3, hay que leer la 3, ¿ya? Hay que leer.
Bien, voy a continuar, ¿ya? ¿Cuál sería el caso? A ver, vamos a ir leyendo una por una, ¿ya? Vamos a ir leyendo una por una. Un control de lectura, parece. En la vacuna referida no se menciona agua. A ver, ¿cuál es la vacuna? Ya, esta palabra, solución acuosa, ¿ya? Solución acuosa significa solución en agua, ¿ya? Que está en agua. Entonces dice, en la vacuna referida no se menciona el agua. Falso. Sí hay agua, ¿no? Dice acuosa. El adyuvante es una sustancia simple. A ver, ¿quién es el adyuvante? No es una sustancia simple, es una sustancia compuesta. En los excipientes se observan 5 elementos diferentes. A ver, ¿quiénes son los excipientes? Los excipientes son hidrógeno, fosfato. Bueno, hidrógeno, a ver, sodio, hidrógeno, fósforo y oxígeno. Acá hay 4, ¿no? Acá también hay 4. 1, 2, 3, 4. Y cloruro de sodio. Acá con el cloro más ya son 5 elementos diferentes, ¿no? Sodio, hidrógeno, fósforo y cloro. Sí, verdadero puede ser. Con el fin de contrarrestar o disminuir el nivel de contaminación ambiental, se propone una serie de alternativas como... ¿qué me falta? Perdón. La vacuna mencionada no es una mezcla homogénea. Sí es ya, no sé. Profesor, ¿Dime? ¿no habrían 5 elementos? ¿Habrían más de 5 o sí son los 5? A ver. 5 elementos diferentes. Te voy a decir cuáles son, ¿ya? Sodio, 1. Hidrógeno, 2. Fósforo, 3. Oxígeno, 4. Acá se repite, ¿no? Y Aluminio. no hay aluminio. Sí, Está acá hablando solo de los excipientes. No Los está hablando excipientes, exactamente. Los excipientes. ya. Ok, profesor, gracias. Sí, gracias a ti más bien por darnos dar cuenta. Acá dice, en la vacuna no es una mezcla homogénea, ¿no? Pero acá vemos que nos dice que es una solución acuosa. Las soluciones, todas las soluciones son mezclas homogéneas, ¿ya? Todas las soluciones son mezclas homogéneas. Entonces esto es falso también, ¿ya? Entonces no puede ser ahí, ¿no? Ahí es falso. Bien, ahí la respuesta es la C, ¿ya? Con el fin de contrarrestar o disminuir el nivel de contaminación, ¿verdad? Se propone una serie de alternativas como estas de acá. De las palabras subrayadas, ¿cuáles difieren a una mezcla? Refieren a una mezcla. El vidrio. Sí, vidrio sí. ¿Ya? Sí. Compost. También. También. Sí. Mezcla. El dióxido de carbono, esto no, ¿no? El No, dióxido de carbono. compuesto. Bolsas biodegradables. También. Sí, también. Entonces, en la 4, ¿cuál debería ser la respuesta? La 1, la 2 y la 4. La E. Ok, excelente. Bien, acá dice, bueno, no te olvides que los elementos se representan mediante símbolos, ¿no? Y estos son los símbolos de los elementos que se han encontrado, ¿no? La notación B2 corresponde a un compuesto. ¿Tú qué dices? Falso. Tendría que ser un alótropo, ¿no? El otro, Beta. pues. Si juntamos, dice, OM con esta beta, dice, sí, es una fórmula de un compuesto ternario. Falso. Este de acá es un compuesto ternario, ¿no? 3 elementos diferentes, ¿no? Ternario, no es ternario.
Esta sustancia es una sustancia binaria, ¿no? Está de dos nada más, ¿ya? Dice acá, es la fórmula de un compuesto binario. Sí, este es un compuesto binario, ¿ah? Sí. Pero no es triatómico, ¿no? No es por lo tanto, Tetratómico. Más. tetratómico, claro. 4. Es la fórmula de un compuesto binario. Sí, sí, binario, sí, sí, es binario. Y es pentatómico, sí, también es binario. Verdadero. Esta Falso. sustancia representa, dice, un elemento en forma binaria. Falso. No puede ser binario, ¿no? De uno solo, ¿no? Entonces la alternativa correcta es la B, de boro. Muy bien. Ya, sigamos a ver mezclas acá. Nos hablan de mezclas, ¿no? Hay que tener en cuenta acá, ¿no? Mezclas, ¿ya? Mezclas. Indique las mezclas y que sean homogéneas. ¿Alguna vez has visto el agua oxigenada? ¿Alguna Sí. vez has visto el agua Es agua. Ya, el agua oxigenada es una mezcla homogénea o heterogénea. Homogéneo. Ya, entonces eso es una mezcla homogénea. ¿Ya? Agua oxigenada, mezcla homogénea. Ahora, ¿alguna vez has visto la caliza? Blanco, ¿no? Ya, ¿es una mezcla homogénea o heterogénea? Homogéneo. Ya, te la voy a mostrar ya para que tú veas, ¿ya? A ver, un ratito vamos a salir. Voy a salir un ratito de acá, pero no sé cómo. A ver, un ratito, a ver cómo se sale de acá. Ajá. Ya, ya, miren acá he visto acá la caliza, ¿no? ¿Cómo lo ven? La caliza, ¿será una mezcla homogénea o heterogénea? Homogéneo. La caliza es una piedra totalmente heterogénea, jóvenes, ¿ya? Claramente los colores, ¿no? Nunca debe haber colores, sino que no se diferencia. ¿Ya? Necesariamente es una mezcla heterogénea. ¿Ya? Los que no Profesor, conocen, dime. una pregunta. ¿En piedras se puede encontrar homogéneas? No, tampoco, pues no, 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 ¿verdad? no, no. ¿Ya? Entonces, sí, tiene razón su compañera. ¿Habrá algún mineral, una roca que sea homogénea? No hay, pues, ¿no? La mayoría no. Y una roca es una mezcla de muchos minerales, ¿ya? La caliza también, dice que tiene un 80% en masa de carbonato, ¿no? Entonces, la caliza es una heterogénea, ¿no? Este es heterogénea. Acá solamente nos dicen homogénea, este sí es homogénea, esta no. ¿Ya? Y nos refiere al gas natural. Los gases, profesor, ¿serán algún gas, será heterogéneo? ¿Tú qué dices? No, ¿no es cierto? No. Los gases nunca son heterogéneos. Entonces eso también es homogéneo, por lo tanto solamente la 1 y1 3. ya, ¿ya? Acuérdate de eso, algunas cositas hay que acordarse, ¿no? Por gusto nos dan los porcentajes acá, ¿no? Solamente vemos el agua oxigenada, pues es el agua que usan, ¿no? Para las heridas, ¿no? Esa agua, ¿no es cierto? Habría que ver. Muy bien, acá tenemos dos líquidos, ¿no? Solamente vamos a afirmar algo. A ver, el líquido A y B son de la misma naturaleza. Falso, ¿no? No son los mismos, por eso hay dos fases, ¿ya? A y B forman una mezcla homogénea. Falso. Ojo, qué cosa. El líquido B es más denso que A. ¿Tú qué dices? Verdadero, sí. Verdadero. Verdadero. Claro, ¿no? Más denso. ¿Qué significa que sea más denso? Más masa en la cantidad de volumen sería, ¿no? Así algo, ¿no? Más masa en la cantidad de volumen. Entonces acá solamente 3 es verdadero, 6.
A ver, ya estamos en la 8. Sigamos avanzando, ¿no? Ah, estamos bien. Los líquidos adoptan la forma de los recipientes que lo contienen, verdadero. Verdadero. Los gases son comprensibles. Verdadero. Obviamente. La viscosidad de un líquido es una medida de resistencia al flujo y es una de las propiedades específicas de todo líquido. Verdadero. Verdadero. Caso 3, verdadero. Estamos hablando ya de las propiedades que tienen los líquidos. ¿Ya? La D. Yo debo suponer que la D. ¿Qué no me da 8? Claro. La D. A ver, acá los quiero ver. A ver. La 9. Number 9. En el estado líquido, dice, predominan las fuerzas de repulsión sobre las fuerzas de cohesión. Falso. Es al revés, ¿no? Las Falso, fuerzas de sí. Cohesión. aunque son aparentemente iguales también, ¿no? Pero es falso, ya. Falso. Vamos a ver, nos va a dar la razón, la alternativa que vamos a marcar. Las moléculas en el estado sólido se mantienen juntas de manera ordenada, sí, pero no es con mucho No con movimientos. como falso también. La fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de cohesión en el estado sólido. Falso. Eso. Falso. Aló. El estado líquido presenta forma definida y volumen indefinido. A ver. Falso. Falso es al revés. El volumen es definido, ¿no? Ujú. Falso. El volumen es definido, más bien la forma es indefinida, porque es una forma que adopta el recipiente, ¿no? Falso, todas son falsas. La 9, ¿ya? El estado gaseoso presenta forma y volumen definido. Falso. Falso. El estado plasmático se encuentra a temperatura alrededor de 1010 grados. Sí, ¿no? Verdadero. Gas, tiene que ser plasmático. Bueno, verdadero. El plasma es un líquido en forma ionizada. Está loco. Es un gas, ¿no? Sí. En el estado gaseoso, las moléculas están separadas entre sí por distancias grandes en comparación con el tamaño de las moléculas mismas. Verdadero. ¿Qué más estamos sacando aquí, no? Nano. Correcto, la correcta es 2 y 4. La E del deuterio. De las siguientes imágenes indica cuáles pertenecen al estado plasmático. Estas las aureolas boreales, que son a consecuencia de los rayos solares, ¿no? Plasmáticos. Sí. A ver, ¿qué más va a haber? Acá en el Sol también. Sí. 5. Acá esto debe ser de una constelación, pero un cuerpo estelar. Está bien. Entonces, en 2, en 3 y en 5, ¿no? Dado. 2, ya, la D. ¿Ya? Eso había que tener en cuenta. Bien, acá estamos hablando ya de lo que son las propiedades. ¿Ya? Vamos a ir entonces al texto, ¿ya? Las propiedades, mira, una de las maneras de clasificar la materia era por su composición, que ya lo vimos, y también ahora lo tenemos que ver por, por sus propiedades, ¿no? En sus propiedades vamos a tener propiedades generales, llamadas extensivas, propiedades generales o extensivas, ¿no?
Las propiedades generales son las propiedades comunes a toda clase de materia. Estas no nos van a proporcionar información, dice, acerca de la forma como una sustancia se comporta y se distingue de las demás, ¿ya? Como son generales, son comunes a toda la materia, ¿ya? ¿Y por qué se llama extensiva? Porque depende de la cantidad de materia presente, ¿ya? Ya. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Masa, volumen, peso, inmerso, penetrabilidad, porosidad y visibilidad. Continuamos, ¿ya? De estas toditas son, dice, generales, ¿no? Propiedades generales, ¿ya? Son propiedades generales, son comunes a toda la materia. ¿Ya? Escojamos una para hablar un poquito más de ella, ¿ya? Mientras vamos escogiendo, vamos a ponerle acá letras o números. Esta va a ser la A, esta va a ser la B, esta va a ser la C, esta va a ser la D. Escojan una letra, ¿ya? Esta va a ser la I, F y G. ¿Ya? Entonces les voy contando que la masa y el peso son totalmente diferentes, ¿no? La masa es la cantidad de materia que se mide en kilogramos, en gramos, y el peso viene a ser la cantidad de fuerza, ¿no? De atracción de la gravedad, ¿no es cierto? Que se mide en newtons, ¿no? Newtons. O kilogramos fuerza, ¿ya? Entonces es diferente, ¿ya? Ahora, escojamos cuál. A ver, ¿cuál han escogido? A ver, de estas cuatro, para hablar un poquito más acerca de ellas. A ver, ¿cuál? Porosidad. Porosidad. Ok, la F, dice. Profesor, habla de la porosidad. La porosidad, jóvenes, es una propiedad general. Quiere decir que toda clase de materia dice que tiene pequeños espacios, ¿ya? Entre sus partículas. En algunos son visibles y en algunos no son visibles, como por ejemplo el vidrio, ¿no? Profesor, ¿el vidrio tiene poros el vidrio? ¿No? Sí, sí tienen, son invisibles para nosotros, pero sí. Esto nos habla de una materia que no es compacta, ¿no? No es compacta la materia, ¿no? Siempre hay unos espacios entre partícula y partícula. ¿Ya? También nos dice que en algunos se ve claramente, ¿no? En otros no se va a ver, ¿no? No se va a ver porque son totalmente pequeñitos estos poros, ¿ya? Poros, ¿no? A nivel atómico, por ejemplo, son muy pequeñitos. Pero ¿está presente la porosidad en todo tipo de materia? Sí, tanto sea sólida, líquida, gaseosa, vamos a encontrar pequeños espacios que le vamos a llamar poros, ¿ya? Eso, por favor, que esté bien clarito, ¿ya? La porosidad es una propiedad general, ¿ya? Y, profesor, ¿por qué le llaman extensiva también, no? Porque depende, dice, de la cantidad de materia, ¿no? Si tienes un poquito de materia, tendrás una cantidad pequeña de poros también, ¿no? Pero si tienes una cantidad grande de materia, en esa cantidad grande de materia también habrá una gran cantidad de poros, ¿no? Entonces, ¿depende o no depende de la cantidad de materia? Sí, entonces es extensiva, ¿ya? Es extensiva. ¿Ya? Entonces, no te vas a olvidar eso, ¿ya? Igual la masa, el peso, ¿no? Estas no nos permiten diferenciar, porque todos tienen masa, todos tienen volumen, ¿no? No nos va a permitir diferenciar. ¿Ya? Las que sí nos permiten diferenciar son las propiedades específicas, también, o también llamadas propiedades intensivas. Específicas, me parece que la palabra específica ya está clara, ¿no? Específica es para un grupo de materia, para un grupo de materia. Son propiedades para un grupo de materia. Intensiva porque no dependen de la cantidad de materia, ¿ya? Presente.
Estas propiedades específicas la podemos clasificar como propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Ya? Propiedades físicas y propiedades químicas. Una propiedad física intensiva y específica es una propiedad, dice que podemos determinar esta propiedad, pero sin modificar su naturaleza de la sustancia. ¿Quiénes son? Uy, es una lista larga, ¿no? de propiedades. Pero vamos a ir analizando una por una, ¿ya? Están las propiedades organolépticas, son las propiedades que se percibe a través de los órganos de los sentidos, ¿no? Como el olor, color, la textura, ¿no? El sabor, el sonido también, ¿no? ¿Ya? Estas propiedades son físicas porque cuando observas tú esta propiedad no cambia su naturaleza, ¿no? ¿Ya? Y nos permite diferenciar, ¿no? Por el color podrías diferenciar un tomate y un limón, ¿podrías o no? Claro, incluso el tomate es rojo, ¿no? No va a ser tomate de otro color. Y el limón es verde, ¿no? Verde, ¿ya? Limón verde, tomate rojo, ¿no? Sí podemos diferenciar, ¿no? Tomate maduro, ¿ya? Uno está diciendo, profesor, tomate verde, sí hay, ¿no? Pero un tomate maduro, que sea rojito, ¿ya? Entonces sí se puede diferenciar, ¿o no? Claro, claro que sí. Por el color también, ¿no? Por el sabor, claro, obviamente, ¿no? Obviamente, ¿ya? Entonces, todas esas son propiedades organolépticas. El punto de ebullición, miren, a ver, el punto de ebullición y el punto de fusión, miren, el punto de ebullición es la temperatura máxima que tiene, ¿quién? A ver, un líquido, un sólido o un gas. Es un líquido, pues, profesor, líquido. Entonces, el punto de ebullición será una propiedad específica de los líquidos. ¿Sí o no? Claro, específica, que no tienen los sólidos, no tienen los gases. Es específico. Es un grupo ya de discriminando, ¿no? A los demás. Solamente los líquidos tienen punto de ebullición, ¿ya? Igual el punto de fusión, ¿no? También, ¿no? El punto de fusión también es propiedad específica, física también, ¿no? Propiedad física. Y por eso, ¿por qué es intensiva? A ver, miren, les voy a poner un ejemplito acá, ¿no? A ver, vamos a poner acá un trocito de hielo. Hielo es agua sólida, ¿no? ¿Cuánto tiempo, pero a qué temperatura o qué temperatura tiene que tener este hielo para que se convierta a nivel del mar, ¿ah? En agua líquida? ¿Cuántos grados de temperatura en el punto de fusión, dice, ¿no? Cuando el líquido cambia, ¿no? 0. A nivel del mar, ¿no? 0 grados, ¿ya? 0 grados. Y nos vamos al mar y en el mar vamos a encontrar un témpano de hielo, ¿ya? Y unas 14 toneladas, más o menos. El témpano de hielo, ¿cuánto de temperatura necesita para cambiar su estado, ¿no? De sólido a líquido? ¿Cuánto necesitará? ¿Ya? 0 grados también, profesor, ¿no? 0 grados. Entonces acá estamos viendo claramente que no importa la cantidad de materia, ¿no? Por lo tanto, esta es una propiedad intensiva, ¿ya? No depende de la cantidad de materia presente, ¿no? Acá es 0 y acá también es 0, punto de fusión del agua sólida, ¿no? ¿Ya? Entonces, no depende, joven, ¿ya? Entonces hay que darnos cuenta de eso. Si no depende de la cantidad de materia, es una propiedad específica, perdón, es una propiedad intensiva, ¿ya? Intensiva. Acá tenemos algunas propiedades más, ¿ya? Entonces, alguna de ellas, de repente, a ver, para darle un poquito más, a ver, está bien claro, ¿no? Ya todas estas son propiedades específicas, ¿ya? Específicas.
Y las propiedades químicas, profesor, específicas y químicas, son aquellas que dice que nos van a decir el comportamiento de las sustancias cuando se ponen en contacto con otras sustancias. Cuando determinamos una propiedad química, las sustancias cambian o alteran su naturaleza, ¿no? Así, ¿no? Entre las propiedades químicas vamos a encontrar la inflamabilidad, la combustibilidad, la oxidabilidad, la acidez y la basicidad, ¿no? Esas son propiedades. Por ejemplo, acá dice, el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius a nivel del mar. Propiedad física del agua, ¿no? Propiedad física del agua. El sodio reacciona, mire, cómo el sodio se comporta con el agua, ¿no? Reacciona violentamente y produce dióxido de sodio. Se forma una nueva sustancia, por lo tanto, este es un cambio, una propiedad química, ¿ya? Eso también date cuenta, ¿ya? Date cuenta. Tanto las propiedades físicas como las propiedades químicas también están inmersas, jóvenes, en lo que son los cambios o fenómenos, ¿no? Físicos y químicos, ¿ya? Los cambios o fenómenos físicos y químicos, que le das una leidita, ¿ya? Eso yo creo que lo vamos a hacer el día que nos toque, porque es lo último, creo. Sí, es lo último. Entonces no lo vamos a hacer la clase que viene, ¿ya? Vamos a ir a la práctica. En la práctica dice de las siguientes, ¿cuántas propiedades intensivas y extensivas hay respectivamente? A ver, color, intensiva, ¿no? Longitud, extensiva, ¿no? Depende, ¿no? De la cantidad, ¿no? Temperatura, Extensiva. divisibilidad, Extensiva. extensiva, ¿no? Comprensibilidad, intensiva, ¿no? Es una propiedad de los gases, ¿no? Expandibilidad también debe ser intensiva, que es lo contrario a la comprensibilidad. Y el volumen es extensiva, ¿no? ¿Cuántas hay? A ver, cuéntanos. 1, 2, 3, 4. 4 intensivas, 3 extensivas. Ya, si hemos hecho correctamente, debe ser. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué más hay? A ver, una más. Completar, dice, la resistencia que ponen al ser rayada se conoce como, cuando se rayan se llama Dureza. dureza. Ahí está. Y la única que tiene dureza, entonces la otra debe ser viscosidad. Sí, viscosidad. ¿No? Está claro, ¿no? Rayadura es dureza, ¿no? Fluidez, viscosidad. ¿Ya? Así. La cantidad que tienen algunas sustancias para reaccionar con signo desprendiendo como consecuencia energía en forma de luz y calor corresponde a la, ¿cómo se llama cuando el oxígeno reacciona con unas sustancias? Combustibilidad. Calor. Combustibilidad. Eso se llama, ¿ya? Combustibilidad. Es una propiedad específica y química, ¿no? Química es, ¿verdad? Química, ¿ya? Nos vamos a quedar en la 15. Les agradezco su paciencia y nos vemos la próxima clase. Chao. Cuídense. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Un abrazo para todos. Chao. Hasta luego, profesor. Goodbye. Chicos, de igual manera, nos vemos el día de